Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Discast, tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y hoy, pues, antes de empezar, un pequeño apunte, y es que es el programa número 30 que hacemos, el programa número 30, que es una barbaridad, porque teniendo en cuenta que los programas duran 1 hora, pues imaginaos que hagamos 30 programas, que son muchísimos, pero bueno, el caso es que, bueno, el tema de hoy, antes de empezar, voy a saludar a mi compañero Nix. ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien, ya como dices, ya encarando el programa 30, que madre mía, qué barbaridad, Sí, sí, y qué montón de programas lo que nos queda, ¿eh? Y lo que y nos lo que queda nos porque, queda. porque tenemos muchísimo contenido más, tenemos muchos invitados, mucha gente y muchos temas. O sea, hay muchos temas por tocar, así que tenemos contenido para mucho tiempo. Ya hay que empezar a pensar qué hacemos en el 50. En el programa 50, bueno, hacemos un especial 50 programas. ¡Wow, qué original, el título, ¿eh? Especial 50 programas. Originalísimo. La verdad que nadie se lo habría pensado, pero bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que a mí me gusta mucho y que es un tema que genera mucha polémica también constantemente. Y antes de ponernos con ello, vamos a presentar a nuestro invitado, que nos va a ayudar un poquito a hablar sobre este tema, porque él es cómico. Tenemos con nosotros a Fran Fernández. Y bueno, Fran, ¿cómo estás? Hola, buenas. Mira, antes de nada, mi propuesta para el programa 50, ya que lo estabais Adelante. comentando, un curandero, ¿Cómo? un Pues, curandero. mira, Explica algo más. No, para explicar el punto de vista contrario. O sea, como se suele asociar mucho, ¿no? El curandero que te va a quitar la discapacidad o que te puede arreglar, como para ver el punto de vista del contrario. sí, Bueno, a sí, veces se me sí. va el humor mucho a Uf, la... uf, 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 Me uf. va... Bueno, No, es que a mí me han llevado, entonces podría... Me parece que puede ser te han llevado. un tema. Wow, Sí, wow, sí, sí. wow. Te han llevado. Qué divertido, ¿eh? Sí, los locos 90. Sí, 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 Madre sí. mía. Bueno, antes de empezar un poco la charla esta sobre el humor, vamos a hacerte 3 preguntillas muy sencillas, ¿vale? Que hacemos a todos Vale. los invitados y que, pues, para que la gente te conozca un poquito, ¿vale? Y la primera pregunta es muy básica y es, ¿a qué te dedicas? Porque he dicho cómico, pero un poco, cuéntanos un poco más sobre ti. Sí, hemos hecho un poco spoiler también. Y Ya. bueno, pues hago actuaciones de monólogo cómico y también hago guión para programas, para funciones de otros cómicos también, he escrito guiones. Y Ujú, ahora estoy en un programa de televisión a nivel un poco regional, en la zona en la que yo vivo, en la que tengo una sección semanal. Y bueno, y también trabajo en el guión del programa y eso, bueno, comedia en general. Escrita, Ujú. vídeo, hablada, muchas cosas. vale. Adelante, Nix. Y aparte, soy licenciado en biología, que es una cosa que hice en su momento y ahí está. Hacer Bueno, humor tenemos, y hablar de animales también. tenemos diálogo cómico y guionista. Buah, completito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un del renacimiento que se dice. Correcto. Y cuéntanos, Fran, ¿cuál es tu discapacidad? Pues a ver, yo creo que nunca he tenido nombres y apellidos. O sea, tuve de nacimiento, tuve una hipoxia cerebral. Me señalo el cerebelo como si eso aportara algo. Bueno, tuve una hipoxia cerebral y entonces fue falta de oxígeno, lo que se llama. Y como consecuencia tengo hipotonía muscular. Ujú. Entonces no tengo la tonicidad muscular que tendría una persona normie, una persona normal. Ujú. Yo uso normal sin ningún tipo de problema. A veces dicen, no hay que decir normal. Pues yo sí, yo uso la palabra normal y no Yo me... también uso la Normal es palabra que está en normal. la norma y trato. Sí, vale, Matemáticamente la norma es lo que más hay. Entonces está en la norma, vale, en la correcto. normal. Entonces tengo un menos tono muscular, lo cual lleva pues que tengo la columna desviada, tengo, mira, las manos. Ujú, sí. Manos un poco, los dedos doblados, los pies un poco también. Ujú. Voy andando así un poco como, ay, ay, ay. Pero bueno, Vale, vale. así soy. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre ti. Esta pregunta que vamos a hacerte ahora, que es la última,
La va a hacer mi compañero, porque como sé que me la dijo él, que tenía curiosidad, pues se la dejo que Sí. lo haga él. Así que adelante, Nix. Yo siempre he oído que la profesión de cómico es muy difícil. Entonces, yo quiero saber si es muy difícil hacer humor. Pues a ver, yo creo que si sabes, o sea, si tienes la capacidad, a mí no me parece difícil. Porque he aprendido, o sea, he aprendido y después de muchos años con la gente y vas viendo lo que a la gente le hace gracia, más o menos. Ujú. A mí me parece difícil, por ejemplo, opositar. La gente que oposita y se lo saca, eso sí me parece difícil. Eso es complicado. Y porque a mí no me motiva nada. Entonces la gente que sí se pone y dice, dedico 2 años de mi vida a no salir y estudiarme un tocho así de memoria, eso me parece de verdad difícil. O coser, o hacer un patrón de un traje. Eso me parece marciano. Pensar que cogiendo telas le va a quedar bien a una persona, eso me parece marcianísimo. O la gente que hace carreteras. O sea, la gente que planifica las carreteras, ante la nada, tú tienes que saber cómo poner los cables para cada... Es que es muy difícil. Es Sí. muy difícil. Hacer reír, bueno, pues... Cuando la gente tiene ganas, es más fácil. Eso también es verdad. Claro, porque claro, la gente cuando va a un show, evidentemente va con Claro. la mentalidad esa, claro. Pero va Lógico, predispuesta. correcto. Cuanto más grande el billete que has pagado, más Sí, predispuesto a reírte vas. exactamente. Pues hasta aquí la entrevista y adiós. ¿Te imaginas? Hasta Cortamos ya luego. el podcast. Cortamos aquí. No, no, no. A ver, bueno, hasta la entrevista ya vamos a pasar al tema principal del podcast y vamos a hacer una especie de charla coloquio Sí. donde voy a ir metiendo temas y pues aquí los que estamos en el podcast vamos a ir dando un poco nuestra opinión de cada tema en relación a el tema que tocamos hoy es humor y discapacidad. ¿Vale? Entonces, ya que pues es un tema que se habla cada otro de vez en cuando se hace humor, cuando alguien con discapacidad hace humor, que hay ese rollo de Se habla, pero no desde nuestra perspectiva. correcto. Pero el tema es que el tema de todos es el más evidente y el más fácil. Y es la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿se puede hacer humor sobre discapacidad? Y vamos a dejar a Fran primero a hablar, así que adelante. Y a ver, yo creo que se puede. A ver, es importante que el que lo haga desde primera persona. Sí. Parece que es importante. Luego otro debate que se podría abrir es si una persona con discapacidad puede incluir en sus chistes a otra persona con discapacidad. Ujú. Ese es otro límite que se Sí, puede sí, ver, sí, en sí. plan, según, ¿no? Según si está peor que tú, no, pero si no está tan mal como tú, sí. O como yo Ostras, puedo hacer claro, chistes de Chenique, que está peor que yo. claro. Claro, Ay, claro. sí, 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 sí. Vale, a Correcto. mí hay un chiste que me gusta mucho, que a veces me corto de hacerlo, otras no. Según cómo vea yo al público, ¿no? A mí me gusta decir que Echenique es del Liverpool porque nunca caminará solo. Uf. Uy, Es bueno, la verdad que es ese El es bueno. chiste es bueno, sí, bueno. sí. El chiste es muy bueno. Otra cosa es que te pueda ofender. Bueno Hay, es. hay que decir, esto es muy importante, hay que decir que esto, voy a dar mi opinión rápidamente, y es que yo creo que depende muchísimo del contexto y de conocer a las personas que están escuchando. Por ejemplo, el Chenique, yo sé que le gusta hacer humor sobre Claro, discapacidad. claro, Sí, claro. yo también he oído que le gusta los Entonces, chistes que se hacen sobre él, siempre y cuando sean con respeto. sí. Claro. Bueno, o no, pero es que a veces hay chistes sin respeto, porque yo lo he visto a Chenique cuando se han metido con él con humor, ¿vale? Que él ha retuiteado y demás, cosas de gente que a lo mejor es gente que se lleva mal con el fetiche, ¿vale? Pero lo ha retuiteado y es como que le hace gracia. A veces cuando hacen algún tipo de humor, pues el típico humor donde cualquier vídeo donde salga un carro, un coche, un cacharro extraño con ruedas, ¿vale? Pues dicen lo típico, ¿no? De Echenique tal, ¿no? Sí, El sí. cacharro con ruedas, pues Echenique, ¿vale? Pues Claro, claro. a Echenique le gusta. O sea, yo le he visto que Sí, a Echenique le gusta mucho eso. Entonces, creo que lo importante es el contexto. Si a la persona sabes que le gusta, es importante eso porque es cuando tú puedes hacer humor. Y esto te quería responder a ti, Fran, porque te has dicho, los límites de una persona con discapacidad puede hacer humor
sobre otra persona con discapacidad. Creo que aquí la clave de todo es que la persona con discapacidad que está viendo eso, a lo mejor sabe que va a eso, sabe que van a hacer humor sobre discapacidad. Entonces, esa Claro. persona sí que va a tope con eso. O sea, yo creo que la cuestión es contexto, es contexto. Es que la persona con discapacidad sepa que a dónde va, sepa si va a un monólogo de humor sobre discapacidad, pues evidentemente sabes que si tienes una Claro. discapacidad, sabes a dónde vas, ¿no? O sea, es decir, si te sientes ofendido con esto, no vayas. O sea, esto no Claro. es para ti. Así que Claro, bueno, a mí sí, a mí me ha adelante. pasado, alguna vez ha habido gente en silla de ruedas o gente con una discapacidad evidente en el público y al final yo los integro, porque al final es como, bro, tú puedes estar o peor o mejor que yo, pero al final hay un hermanamiento, ¿no? entre las dos personas, ¿no? Una vez había... ¿conocéis a Jaime Caravaca? Sí, Sí. lo conozco. El que se llevó una caricia, sí. Sí, correcto, ese. Pues es de Murcia, es de mi zona más o menos, y yo he actuado varias veces con él. Y una vez había una mujer en silla de ruedas en primera fila, joven, eso ayuda también, ¿vale? Era joven. Y él no paraba de meterse con ella y ella participando de la broma. Y cuando me tocó a mí y subí yo al escenario, toda la gente tenía ya ubicada a la chica en silla de ruedas, la tenía localizada. Y mi primera frase fue: vosotros al verme estáis pensando, Angélico, ella está pensando que envidia. Correcto. ¿Vale? Y el chiste funcionó muy bien, además creo que ella estaba a tope con el contexto y al final Claro, funciona sí. porque la gente ve que hay uno mejor, que el otro también está, pero que está un poco mejor y entonces eso. Y también este verano, cuando los Juegos Paralímpicos estaban siendo en ese momento los Juegos Paralímpicos, había una señora en silla motorizada entre el público y yo hice un pequeño bloque de chistes sobre los Juegos Paralímpicos y le encantó. O sea, yo iba con un poco de temor porque era como, ay, no sé, porque habiendo una persona siempre vas con un poco de cuidado. Ujú. Porque, a ver, yo soy un poco bestia también Sí, y en ese sentido, porque al final creo que me lo he ganado, me lo puedo permitir, ¿vale? Claro. Después de ser un poco bestia con la gente del colectivo de la discapacidad. Hice un chiste algo así como, los Juegos Olímpicos normales los miré, los veía con un montón de atención, de 8 a 8 veía todos los programas y los Paralímpicos los veía así como con un solo ojo. Es lo que ellos querrían. ¿Vale? Algo así, creo que era el chiste. vale, ok. Y la señora a tope. La señora enseguida a tope. Con el chiste. Genial, genial, genial. Claro. Nix, ¿quieres aportar alguna cosa? Sí, a ver, yo además considero que el humor normaliza las situaciones, ¿no? Sí, Claro. correcto. Y la discapacidad como, vamos, es una cosa que siempre como que se le ha querido como dar como mucha solemnidad. Sí, Y mm, siempre puedes encontrar humor en la discapacidad. O sea, no es una cosa como muy seria, muy... De Siempre hecho, es que es muy graciosa. La discapacidad es muy graciosa. Lo que sí, pasa es que hay que una pers- enfocarlo bien y tiene que hacerlo la persona adecuada. claro, claro. Pero la siempre discapacidad puedes, es muy graciosa. Es muy siempre puedes, graciosa. siempre puedes contar un chiste sobre una vivencia que te ha pasado. Claro, eso es de eso. Al final es en lo que basamos los cómicos con alguna discapacidad. No sé si conocéis a Felipe de Mateos. Sí que Sí, lo conozco, sí. sí, sí, Es sí. un cómico de talla baja, que además creo que tiene huesos de cristal o algo así. Y él habla de eso también. Es como, soy mi propio Funko Pop. Creo que dice él en un chiste, ¿no? Algo así. Sí, ese chiste lo he visto. Y es Ok, como, es que sí, es sí. maravilloso porque te permite llegar a chistes increíbles Claro. que la gente común no puede llegar. O hay otro creo que se llama Javi Cámara que salió en Got Talent hace un par de temporadas o algo así. Ujú. Y también, súper bestia. Y es como, es que es eso, puedo llegar a sitios increíbles. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Claro. Vale, ¿Qué es ahora que eso? estamos, metidos en este tema, voy a sacar otro tema relacionado y es que me digáis un poquito cuál es la diferencia, si hay diferencia, ¿vale? Entre humor y burla o insulto, porque a veces hay un límite ahí donde, pues eso, es que se puede cruzar y puede ofender y puede ser una burla más que humor. Entonces, primero que hable Nix esta vez, si quiere. Vale. Así que, Eh, la diferencia entre humor y burla es cuando tú participas, o sea, cuando el chiste, digamos, es contigo, sí es humor. Pero cuando
tú no participas en él, creo que, vamos, yo lo considero, es burla. Ujú. Sí, Entonces, eso. sí, correcto, sí, más o menos. Fran, adelante, ya yo la Y misma yo creo opinión. que la diferencia entre humor y burla es cuando la burla pretende dejar al que lo hace por encima del que lo recibe, Sí, mientras que el humor nos deja a todos al mismo nivel. Claro. correcto. Es un poco la Eso es. diferencia. Sí, el tema es una desgracia el tema del contexto. Evidentemente, si no Claro, está implicado la persona que recibe ese comentario, si no está implicado en ese contexto, esa persona se va a ofender. Si esa persona va a un monólogo sobre humor sobre discapacidad, ¿vale? Esa persona sabe que va a haber humor sobre discapacidad. Pero si esa persona está, un ejemplo muy bruto, si está en clase, un niño o en silla de ruedas está en clase y un compañero se burla de que va en silla de Claro. ruedas con un comentario gracioso para provocar la risa de los demás, aunque provoque la risa de los demás, no es burla, no es humor, pero es que, Claro. pero que es un poco al final el contexto, como hemos dicho más veces, Sí, o sea, también es un poco el nivel de, en este contexto es un poco el nivel de confianza, digamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, que un colega mío me pueda decir, te va todo sobre ruedas, sí, que me lo pueda decir a lo mejor un desconocido que no sabe nada de mí. claro, claro. correcto. Sí, Y también el nivel. O sea, si es bueno, si hace gracia, Claro, te hace gracia. Hay veces que dices, vale, igual no tienes suficiente confianza como para hacerlo, pero ha sido tan gracioso que me ha hecho gracia. Eso también sí, puede pasar a veces. sí, Pero puede eso, la pasar. cuestión es que no deje a nadie por encima de nadie. claro. Sí, correcto, correcto, eso es. También es cierto que esto me pasa a mí, me ha pasado alguna vez que alguna burla que me han hecho a mí me ha hecho gracia por lo absurdo, más que por, es decir, no me siento ofendido, sino que me siento como confuso. Es que el otro día me dijeron una cosa que me hizo mucha gracia, lo siento, o sea, me dijeron que era preparaos, parecía un apóstol de una secta rara, ¿vale? Recuerdo eso. Y yo pensé, ostras, o sea, este nivel de ofensa no me ofende, o sea, me está confundiendo, o sea, un apóstol de una secta rara. Y yo Es Y a que, pensé, mí, ¿sabes? a mí hace tiempo en Twitter me llamaron, ¿cómo era? Paralítico demoníaco. Que es una cosa en plan, buah, tío, ojalá lo fuera. claro, Claro, es que a veces hay burla que es un poco de forma involuntaria su humor, ¿no? Al final es Sí, un sí, poco cómo te lo tomas tú. Supongo que al final tiene que ver un poco cómo te lo tomes, pero eso, claro. aún así que esto también quería decirlo, y es que la burla y el humor puede estar junto y demás, pero también depende mucho de la persona, porque a mí me puede hacer gracia una cosa y a otra persona, teniendo lo mismo que yo, le claro, puede ofender. Entonces, es muy subjetiva, ¿no? La burla. Es decir, al final es como te siente a ti, ¿no? Como te siente a ti, ¿no? No claro, tiene que ser, o sea, aunque la intención sea una burla, aunque tengan intención de burlarte de ti, es posible que a ti te haga gracia. Entonces la burla se convierte en humor. Entonces es como ese límite, ¿no? Ese equilibrio entre que Sí, a veces dices, te están intentando burlarte o sea, te están intentando insultar, pero es como que dices, es que no, lo están haciendo mal. O sea, claro. no me siento insultado, yo me siento, o sea, me está haciendo gracia. No sé, pero es que es un poco, al final es muy subjetivo, ¿no? Al final la burla y el humor, muy subjetivo, ¿no? sí, todo. O sea, es que Es muy subjetivo, sí. sí, el Correcto, humor tiene mucho contexto y mucha subjetividad. correcto. Bueno, vamos a tocar el tema, hay que tocar este tema ya, el tema de los límites del humor. Tema que no se ha tocado nunca en ningún sitio y No, aquí estamos tocándolos por primera vez. Somos unos visionarios de este Somos unos tema, pioneros, chavales. sí, 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 pero bueno, el tema es, bueno, ya que tenemos aquí al cómico, pues la clásica pregunta que no te han dicho nunca es, ¿tú crees que el humor tiene límites? el humor tiene los límites que establecen las personas que están participando. Sí. No hay unos límites rígidos o que aplique la ley. Bueno, con lo de David Suárez intentó poner límites legales, pero se vio que eso no iba a ningún sitio, ¿no? Ujú.
Entonces es como cuando tú con tus colegas de mucha confianza haces los chistes más negros que se hayan podido hacer jamás en la vida. Sí, Y sabemos todos que los hacemos. sí, Pero es Claro. un código, es el código que se establece entre tu colega y tú, que sabes que puedes soltar esa burrada porque tenéis esos límites ya establecidos entre él y tú. Claro. Cuando tú vas a un escenario a actuar, los límites se establecen con la gente de ese público que está en el monólogo viéndolo. ¿Qué pasa? Que en Twitter, por ejemplo, o en la vida en general, es más difícil establecer los límites. Porque no tienes una conversación previa, no conoces a la gente. Entonces se vuelven más difusos claro. y no sabes hasta dónde puedes llegar. Límites, creo que se puede hacer chiste de todo, incluso cuando el contexto es de dos colegas muy cercanos, los límites pueden ser, vamos, pueden decir auténticas barbaridades Sí. entre tu Sí. colega y tú. Luego eso nadie dice nada más, eso se queda ahí, el aire se lo lleva y aquí no ha pasado nada. Entonces decir que el humor tiene límites, bueno, difusos. Sí, Los tiene son difusos. sí, Sí, Nix es que, vamos, yo considero que mm, te puedes reír de todo, claro. Evidentemente, siempre desde un contexto y desde un, ¿sabes? sí, Desde correcto, una confianza, A mí pero correcto. dime. me hace mucha gracia que a menudo veo vídeos en TikTok o en Instagram que llevan el faldón. Voy a ir al infierno por reírme de esto, o algo así, ¿no? Ah, Están como sí, muy de moda ahora. sí. Entonces, pero creo que si no hay una persona concreta, un emisor concreto y un receptor concreto, a mí me hace gracia. Ujú. A mí Sí, me hace gracia, por ejemplo, algunos hay de personas de talla baja, a lo mejor tirando un palillo y es como una jabalina o una cosa así. Dice, a ver, seguramente sea muy faltoso, pero como ni conozco al implicado, ni sé quién lo ha emitido, y el receptor es difuso, claro, como que el límite se vuelve amplio y me hace gracia. falta aquí un poco el contexto de saber de dónde sale ese vídeo, ¿no? Es un poco, Claro, es Claro, como sí, si tú vas al estadio y hay una competición de paralímpicos y al lanzador de jabalina le tiras un palillo, eso es ofensivo, porque está yendo a su cara a tirárselo. claro. Evidentemente hay unos límites. sí, Pero bueno, un vídeo de internet que no sabes es más difuso todo eso, creo yo. es En internet complicado, se claro, vuelve todo así. Sí, eso claro. es más complicado, sí. Aquí el tema de los límites del humor, yo siempre pienso lo mismo, y es que yo pienso como vosotros, que creo que no hay límites, pero yo pienso que los límites son de cada persona, o sea, al final los límites son los que se pone cada uno, Sí, porque cada uno le marca el límite. y lo que decía Frank, que claro, en Twitter, el problema de Twitter o cualquier red social es que es un sitio abierto. Y al ser un sitio abierto, llega ese humor a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el humor necesita ese contexto que estábamos hablando antes, que si no lo tienes, pues se rompe. Y hay gente que llega a su límite. Por ejemplo, a mí, por poner un ejemplo, yo hago humor en general de todo. Pero, por ejemplo, humor sobre cáncer a mí me cuesta más, pues porque he tenido familiares muy cercanos que han fallecido de cáncer, entonces a mí me cuesta más. Pero yo entiendo que haya gente que le haga gracia. Y lo entiendo porque al final es un límite que ellos tienen y que, o sea, que yo tengo y que ellos no tienen. Entonces, creo que aquí lo que hay que hacer, en mi opinión, es no consumir ese contenido. Es decir, si yo, por ejemplo, veo a alguien que hace muchos chistes sobre humor sobre cáncer, ¿vale? Pues yo dejo de seguir a esa persona. Pero no tengo ningún problema con esa persona, simplemente ese tema Sí, no me que a gusta. ti Entonces, te oye, incomoda, claro. ¿sabes? ¿Por qué da tanto miedo el rollo este de bloquear? ¿Qué más da? O sea, si no te gusta algo, tú lo bloqueas y ya está, no tiene mucho más. No estás metiendo en la cárcel a nadie. No te gusta su contenido, pues bloqueas y punto. Y hay gente que le gustará, hay gente que no. Pero creo que los Y límites es cada uno, que se ponga cada O uno. sea Sí, que adelante. podemos decir que el límite del humor es Twitter. ahora mismo Correcto. Twitter es el límite de muchas cosas. Sí, Sí. correcto. Eso Sí, mira, es. Y lo ha una dicho. pregunta, Hugo. Una Sí, sí. pregunta, Hugo. Si un cómico con cáncer hiciera chistes sobre cáncer, ¿esos te gustarían?
o tampoco entrarías a ese juego. Pues mira, es una buena pregunta y yo te respondo que me gustaría más que una persona que no tenga cáncer. O sea, es decir, creo Claro. que al final el contexto sí que hace mucho. O sea, sí. Igual bueno, vamos a, joder, es que el siguiente tema, es que vamos a hablar del siguiente tema porque da un poco relacionado, ¿vale? Ir a hablar de una cosa, pero como voy a hablar en el siguiente tema, pues vamos a sacar el siguiente tema ya, ¿vale? El siguiente tema es alguien sin discapacidad, ¿vale? Alguien que no tenga ninguna discapacidad, y con un público que mayoritariamente no tiene discapacidad, puede hacer humor sobre discapacidad. Es decir, hacia un público que no tenga discapacidad, alguien que no tiene discapacidad. Adelante, quien quiera este Y se melón. puede, lo que pasa es que el nivel del chiste se sube. Tiene que ser mucho más bueno Sí, porque, claro, una persona con discapacidad al final se tiene a sí mismo delante como ejemplo Claro. y entonces el chiste es más fácil porque estás tú exponiéndolo. Si un cómico sin discapacidad hace un chiste sobre discapacidad, el chiste tiene que ser más bueno como para superar esa barrera que se sí, establece a priori. Claro, sí, o sea, un público sin discapacidad le va a costar más reírse de un chiste sobre discapacidad de un cómico normal. sí, sí, sí. Pero si el chiste es muy bueno, la única cosa está en. Creo que eso lo decía Broncano en La vida moderna una vez que estaban hablando de límites del humor. Y es que Ujú, el chiste sea bueno. Si el chiste es bueno, da igual lo negro que sea, da igual lo anguoque que sea. Si es sí, bueno, va a funcionar. Y la gente se va a reír. Sí. Lo que no vale es llegar y decir, ¡ah, el cojo se ha caído! El ya. chiste no es bueno. Yo Claro. tengo aquí una opinión un poquito diferente y Sí, yo creo que cuando una persona sin discapacidad hace un uso de discapacidad a hacia un público que no tiene discapacidad, la sensación que yo tengo, y esto Nick se lo va a entender ahora mismo, porque me va a decir lo mismo, es que cuando el público se ríe de un chiste sobre discapacidad, de alguien que no tiene discapacidad, yo la sensación que tengo es que me siento atacado, porque estoy sintiendo que se están burlando de mí. Y esto es una cosa que yo lo siento, o sea, es una cosa que siento yo. No digo que sea así siempre con todo el mundo, pero esto me recuerda, y esto se lo voy a decir, lo voy a dejar paso a Nix, me recuerda cuando Nix y yo fuimos a ver Cuerpos Combo. Sí. Fuimos a ver Cuerpos Combo, es una película malísima, ¿vale? Pero bueno, fuimos a ver Cuerpos Combo y evidentemente hacían chistes sobre discapacidad en Cuerpos Combo, ¿vale? Entonces la sensación que teníamos en el cine es cuando la gente se reía de Dani Rovira imitando a alguien con parálisis cerebral, porque era como intentaba hacer las manitas ahí colocadas de una forma, pues, ¿vale? Sí. Cuando la gente se reía, Nix y yo pensábamos que se estaban burlando. Es decir, la sensación es de sí. burla, no es de humor, es de burla. Entonces aquí yo tengo bastantes dudas y yo creo que tendría que haber algún tipo de contexto, o como dice Fran, a lo mejor que el chiste fuese buenísimo, el que fuese, en mi Claro. opinión, tendría que ser un chiste muy creativo, en el sentido de, yo no sabría hacerlo, ¿vale? Yo no sabría, Sí. no llegaría a eso, pero sí, yo es que siento muchas veces la burla. Cuando una persona sin discapacidad hace un chiste sobre discapacidad, ya se Arévalo haciendo chistes de gangosos, ¿vale? Y la cosa. Malísimo. Es que eso no cuenta ni como chiste. No. Pues bueno, sí, correcto, pero aún así, imaginaos pues alguien con algún problema de voz, ¿vale? Algún gangoso, alguien con ese problema, a lo mejor se siente ofendido, porque La la cosa. sensación que da es que primero cuentan un chiste sobre ti y después hay gente que no tiene lo mismo que tú, que se está riendo. Entonces, tengo la sensación a veces que es burla, más que humor, pero bueno, Nix, adelante. Hay una cosa, yo quiero hacer aquí una diferenciación. Es que si eres un cómico sin discapacidad y quieres hacer humor sobre discapacidad, tienes que ser muy, o sea, tienes que ser muy consciente de esa realidad. Quiero decir, tienes, para que tu chiste yo lo considere bueno, tienes que, digamos, conocer la realidad de las personas con discapacidad. Sí, tener una conexión, algo Si con no, ellos, ¿no? claro, tener una conexión, o tener una conexión, o vivirlo tú. Sí, Si no, yo muy difícilmente me puedo reír. claro. Y pongo el mismo caso de la película Cuerpo Escombro, que es una película en la que nadie se ha informado de nada
Y es una burla constante todo el rato. Correcto. Mira, un ejemplo muy claro, si imaginamos Dani Rodilla, ¿vale? Que hace un chiste sobre la discapacidad, Dani Rodilla, y como es un señor que está en muchas asociaciones y demás, de animales y todo eso, imaginaos que estuviese y que se supiese que estuviese en asociaciones de discapacidad, aportando dinero o lo que sea. Que se supiese eso. Ese contexto para mí le hace un poquito más defendible que haga chistes sobre la discapacidad. Si Sí. sabes que está un poquito en ese mundo, ¿no? Es decir, si es alguien que tiene una conciencia social sobre ello, ¿vale? Pues, mira, un ejemplo muy claro. Vamos a poner al. Esto es un ejemplo muy claro. Vamos a hablar del editor de este podcast, que es Ángel, que está detrás de las cámaras. El editor de este podcast, pues no tiene una discapacidad, ¿vale? Pero pues es amigo mío y es amigo de Nix y habla muchas veces con nosotros. Si él hace un chiste sobre discapacidad, él tiene ese contexto. Él sabemos que está en contacto con gente con discapacidad. Y aquí yo lo veo más defendible. O sea, aquí veo, o sea, yo creo lo que dice Nix, que tiene que haber una conexión, un Claro, porque vínculo o sea, si no tiene ningún tipo de vínculo, me cuesta más defender el chiste. No sé, es un poco la sensación que yo tengo. Yo Claro. estaba intentando recordar a ver si algún chiste de algún cómico que Sí, yo recordara sobre discapacidad sin ser cómico con una discapacidad. Y me ha venido a la mente el del cómico Luis Álvaro, no sé si lo conocéis, me encanta no, Luis Álvaro, me parece de no. lo mejor que hay en este país. Luis Álvaro tiene uno que dice, tengo un amigo ciego y como se aburría le hemos comprado un perro para que lo saque. Yo cuando me chiste me río, o sea, reconozco que me hace gracia, no porque me parece genial, me parece una Pero, reflexión sí, pero ¿sabes en una esa... cosa? Sí, ¿Sabes una cosa aquí? Que aquí me pasa una cosa, y es que, una vez más, vínculos. Si a ti te Claro. hace gracia que tienes discapacidad, ¿vale? Al tener tu discapacidad y que te haga gracia el chiste, creas puede ser. un contexto que a mí me puede hacer más gracia de haberlo escuchado directamente de él. Yo no le Claro. conozco, ¿vale? Pero si me lo cuentas tú, Fran, pues que tienes discapacidad y que estás en un podcast sobre discapacidad y estamos hablando de este tema, cualquier cosa que cuentes aquí ya tienes un contexto, una especie de espacio seguro. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que hace gracia el chiste, pero al mismo tiempo hay un contexto detrás. O sea, me Claro. has creado un contexto aunque tú no quieras. Ya, o sea, estás en el discas, lo siento. O sea, Sí, Luis Álvaro es un cómico que ha tenido movidas más de una vez, porque ujú, va un poco al sí, límite y juega mucho con los conceptos, y a veces va a conceptos que van un poco ahí al pan, ¿no? Las manos van al pan. sí, Y a veces se la juega. A mí ujú, ese en concreto me hace gracia. sí, sí, sí. Porque es como el Pero, concepto del invidente con el perro, pues darle la vuelta y es el perro el que compra. O sea, me hace Sí, un sí, poco de sí, sí. gracia porque le da la vuelta al concepto clásico. Pero sí, a veces se nos puede olvidar que detrás de ese concepto pues hay personas que realmente son invidentes. Y creo que es lo que pasa cuando un cómico sin discapacidad hace chistes sobre discapacidad. claro. Que se Sí, olvida que eso le pasa a personas reales. Más allá de tus sí, chistes. Y eso puede pasar, sí. sí, 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 sí. Pues sí, tienes razón. Es así, yo estoy de acuerdo que al final el tema del contexto y el tema de los vínculos al final hacen mucho. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema ahora mismo. Vamos a pasar a otro tema. Es que tengo muchos temas, ¿vale? Entonces, vamos bien de tiempo, no hay ningún problema. Vamos sobrados. Pero vamos a hablar de reírse de uno mismo, ¿vale? El tema del concepto de reírse de uno mismo que se repite mucho como algo sanador, como algo positivo, como algo que está bien. Si me dejáis, voy a ir rápido, voy a dar mi opinión rápida porque creo que es una cosa necesaria, porque he ido mucho a terapia y creo que es una cosa que quiero decir. Y es que solo quiero decir que reírse de un organismo sano si tú te encuentras bien, porque creo que al final yo me he reído mucho de mí mismo en el pasado y era discriminación, porque yo odiaba mi discapacidad, yo no me soportaba, no podía salir a ningún lado, no salía a la calle. Entonces, cuando yo hacía chistes sobre mí mismo, era más odio
que humor, ¿vale? Entonces, yo solo quería dejar esa puntualización, pero creo que reírse de uno mismo en general es sano en un contexto adecuado. Es sano, creo que está bien. Y no sé qué piensa Fran, pero yo creo que Fran hace muchos chistes sobre eso, así que adelante. Sí, a ver, creo que reírse en general, como concepto, es sano. Sí. Y muy sano. Reírse Sí. como idea, en general de la vida, de todo lo que pasa. Y entonces, dentro de ese universo de reírse de la vida, entra uno mismo. Y entonces, pues me río de mí porque formo parte de mi universo. De ese universo del que me río en general. Entonces, pues puede ser gracioso las situaciones a las que me enfrento por tener estas manos, por ejemplo. Me ponen situaciones Ujú. que me hacen gracia. Como por ejemplo el aprender lengua de signos con estas manos. Pues, genera un concepto gracioso. Entonces, pues lo hago el chiste y lo exploto y me río yo y Claro. intento que la gente se ría también. Porque es que se ha generado una situación que me parece objetivamente graciosa. Es que es gracioso. Al final todo lo que suponga chocar dos conceptos un poco contrarios hace gracia, ¿no? Como lengua Sí. de signos con las manos deformes o directamente lengua de signos un manco. Un Sí. concepto que te explota, ¿no? Evidentemente. Un Sí. concepto que te explota. O a lengua de signos alguien con Parkinson. Pues tartamudea, ¿no? Es como un poco la idea. Entonces, es eso. Como forma parte de mi mundo, imagino que vosotros también, Sí. hacer broma porque es que forma parte de tu experiencia, de tu vivencia. Y fíjate, no me gusta mucho eso de para soportar la discapacidad hace broma. No, o sea, no se trata de soportar tampoco. Se trata No. es que mi contexto, igual que el tuyo, Hugo, igual que el tuyo, y con mi contexto y con mi realidad hago las bromas me parece y que puede hacer otra persona con las suyas perfectamente. O sea, Claro. sí, eso Sí. es lo que opino. Sí. Next. Sí, sí. Y yo creo que también es importante hacer aquí otra diferenciación, que no es lo mismo que yo me ría de mí mismo, porque como ha dicho Fran, como ha dicho tú, Hugo, es algo sano, mm, pero no es lo mismo que yo vea, de nuevo vuelvo al ejemplo del cuerpo escombro, no es lo mismo que yo vea mi realidad representada en el cine y no me haga gracia, no es lo mismo. O sea, eso no se puede comparar a no saber reírme de mí mismo. No sé Claro. si se me está entendiendo. A ver, sí, ¿Entendiendo? lo que estás diciendo es un poco que no es lo mismo que lo digas tú a que te lo digan los demás. Claro, no No. es lo mismo que lo diga yo a que lo digan los demás, correcto. Esto sí, sí. Yo sé reírme de mí mismo, yo sé reírme de mis situaciones, pero no tengo que verme reflejado o sea, no me veo reflejado en una película que no refleja bien mi realidad para reírme. Sí. Pero fíjate, a lo mejor yo no he visto Cuerpos Escombros, así que sé de lo que va, he visto un poco todo el movimiento que se generó alrededor. Sí. El protagonista hubiera sido el Langui. Con chistes acordes al Langui, a lo mejor sería diferente. Yo creo que Sí. 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 De hecho, te decimos ya, Fran, que el Langley es el mejor personaje de la El mejor película. personaje de la Ya película. Sí, sí, claro, porque al final es el que cuenta su vivencia, claro. sí, 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 es el Ya mejor. que no la he visto, pero seguro que los mejores chistes son los del Langui. Seguramente, sí. Sí, Porque es el que tiene la materia prima para que los chistes sí, funcionen. Claro, sí. Eso es. No es lo Yo lo. mismo, Sí, por ejemplo, Dani Rovira fingiendo la discapacidad, diciendo parezco salido de Walking Dead, sí, el sí, propio Langui diciendo parezco salido de Walking Dead. Te va a hacer mucha más gracia dicho por el Langui que por Dani claro. Rovira fingiendo. Te va a hacer mucha más gracia, que es así. sí, correcto. Eso es. Nos dicen en el chat, ya que vamos a hablar un poco de que hay gente que nos está viendo ahora mismo en directo, Claro. que el tema es que Jesús a secas dice que es como una especie de mecanismo de defensa, de para que me insultes tú, ya le insulto yo. Esto yo no estoy muy de acuerdo. Creo que sí que es un mecanismo de defensa, pero la frase de para que me insultes tú, ya lo insulto yo,
para mí es discriminación, porque yo no quiero insultarme. Yo lo que quiero es hacer humor sobre lo que yo, sobre mi condición, ¿vale? Es decir, creo que es una tontería, pero no me gusta acabar de insultarme, porque lo que estoy haciendo es discriminarme, ¿vale? Yo quiero hacer humor sobre mi cara parálisis facial, pero no como algo negativo, no como un insulto, sino porque me hace gracia. Ya está. O sea, no pretendo decir no es la niebla de cara que tengo, sino pretendo decir que soy un tipo muy serio, ¿vale? Entonces, cuando hago ese chiste de sois muy serio, porque no tengo expresión en la cara, ¿vale? Entonces, sí, es un chiste, es humor, o sea, no tiene mucho más, es humor, no pretendo insultarme a mí mismo. Esto es una cosa que ha dicho antes Fran, de lo de si te ríes, algo así como si te ríes vas a ir al infierno o algo así, ¿vale? Esto me ha pasado a mí. Yo he hecho humor sobre mí mismo y hay gente diciendo, ay, no me quiero reír porque voy a ir al Sí, infierno. Y es como, esto es un pero si melón. estoy haciendo yo humor, o sea, soy yo el que te estoy intentando hacer reír. O sea, Sí, y la gente no entiende mucho eso, pero sí, no, solo quería decir eso, que no es un insulto, no le estoy insultando, estoy haciendo humor sobre discapacidad. Creo que es diferente, ya está, sin más. No, sí. Sí, pero es que sí que es una. la Sí, gente se sí, piensa que los que tenemos discapacidad, joder, no podemos hacer chistes, en plan, sí, y correcto, que, no sé, y que no te puedes reír de lo que yo vivo. Por supuesto que te puedes reír de lo que yo vivo, sí, pero correcto, pero si lo cuento, o sea, y por eso lo cuento, para que te rías. sí, así No sé es. si procede en este punto nuestro posterior. Adelante. Que alguna vez me ha pasado, sobre todo al principio, cuando no sabía gestionar bien estas cosas y era un poco más amateur, escuchar comentarios del público que la gente decía en voz alta sin cortarse, Ujú. el típico angélico. Ah, Yo ujú. haciendo bromas sobre mí y la gente sintiendo compasión de que yo estuviera diciendo eso. Esto pasa, Como, esto pasa. como si la gente pensara, Angélico lo dice para integrarse o lo dice porque se lo habrán dicho tanto que entonces lo dice, o sea, como generando una serie de asociaciones que tampoco eran reales. O sea, lo digo porque realmente me hace gracia a mí. Y como me hace gracia a mí, lo quiero compartir con vosotros. O Es sea, que no, claro, claro, y a veces luchar contra que la gente tenga esa sensación, sobre Ujú. todo la gente mayor. sí, La gente mayor le cuesta más. O sea, que tú hagas un chiste sobre tal lengua de signos o alguna cosa así, o sí, sobre andar o correr y tal, y lo llevan peor. Porque es sí, gente educada de otra manera y sí que lo concibe como burla, aunque sea de ti mismo hacia ti, no lo llevan del todo bien. La gente joven sí, la gente joven entra siempre al juego sin problema. sí. El Sí, tema de la compasión, buah, es que está en todos lados, también te digo. O sea, está en el humor, está en cualquier. O sea, si tienes una discapacidad, te comes compasión. te Da comes igual con que hagas humor, que hagas chistes, que hagas lo que quieras. Incluso aunque digas, voy a hacer un chiste sobre discapacidad porque me hace gracia, hay gente que se va a sentir mal. Y o te va a sentir esa compasión y dices, pero si estoy diciendo yo que me hace gracia, y aún claro. así les cuesta, ¿eh? Es una cosa que cuesta bastante, ¿eh? Pero Sí, bueno, en sí. fin. Vamos a hablar esto, vamos a meter ya el tema, porque sí, porque Nick sé que quiere hablar de esto. Vamos a hablar de David Suárez Mm, y de el humor negro también, el humor negrísimo, ¿vale? El humor Vale. negrísimo. No sé si sabéis algo para el que nos esté escuchando, nos esté viendo. David Suárez es un cómico que hace humor muy incómodo, hace un humor muy negro muchas veces y hace un tiempo hizo humor, no voy a hacer chiste, lo siento, no sí, lo a ver, recuerdo no. O exactamente, sea, buscarlo en Twitter, porque sí, está en Twitter. humor sobre síndrome de Down, ¿vale? Un humor muy desagradable sobre síndrome de Down. Entonces, entonces aquí yo la pregunta que me hago es, ¿qué opináis de esto? Que es cuando tú ves un humor muy negro sobre discapacidad, sobre todo de David Suárez, pero claro, ¿qué es lo que opináis? No sé, Nix tiene A alguna ver, opinión que sé que lo ya. que, lo que pasa con David Suárez es que David Suárez no conoce la realidad de las personas con síndrome de Down, partiendo de ahí.
Lo que pasó en aquello es que hubo una turba que habló por encima de las personas con síndrome de Down. Nadie se preguntó la opinión de esas personas, si les ofendió, si no les ofendió, si les pareció gracioso, si no les pareció gracioso. Que alguna habría que le parecería gracioso, Claro. porque, claro, como hemos dicho, el humor es subjetivo. Pero es eso, yo creo que ahí hubo una turba que vio el tema como muy tabú y dijeron, hostia. Pero es eso, yo creo que se silenció la reacción de las personas afectadas. Y eso es lo que a mí me cabreó y me sigue cabreando a día de hoy. Esto es una postura interesante porque esto seguro que no lo habéis planteado a nadie y es qué sintieron las personas con síndrome de Down al escuchar Claro. un chiste de David Suárez. O Que sea, pueden el sentirse tema, mal, ¿eh? Pueden sentirse mal, por o sea, supuesto, pero no lo sabemos. perdona, Hugo. El Sí. tema era que, claro, querían meterlo en la cárcel, pero la gente, o sea, creo que eran además asociaciones de padres asociaciones de padres de chicos con síndrome de Down y algún que otro juez. Y es eso, la voz de las personas con síndrome de Down se cayó totalmente. Sí, es Sí, en un verdad, tema. Sí, los platos se llenaron de expertos, pero no de personas Claro, no de personas con afectadas. síndrome de Down. sí, Exacto, sí, sí. correcto. ¿Tú tienes alguna opinión de David Suárez, Fran? A ver, a mí personalmente no me hace gracia. No me parece un cómico que me haga gracia, como hay otros que no y otros que sí. Ujú, Que seas cómico no te convierte en que todos sean tus amigos, todos te hagan gracia. sí, Eso no, perfectamente. A mí no me hizo gracia el chiste. O sea, como decía claro, antes, creo que para jugar con esos temas tan complicados, el chiste tenía que ser muy bueno. Y no lo era. sí, El chiste no era bueno. Como para decir, vale, es un chiste fuerte, pero como me he reído, tiene un pase. Pero es que no había gracia. No había por dónde reírte. O sea, porque no. Ni era una generalización, ni era algo que digas, vale, me identifico. Entonces, no había mecanismo de la risa por ningún sitio. Era una burla claro, hacia las personas con síndrome de Down directamente. sí, Entonces, Otra correcto. cosa, no. Sí, dime. no, digo que no, que iba a decir que lo que dice, muy interesante lo que dice JJ82, que habría que ver luego toda esa gente que quiere meter en la cárcel a los cómicos. ¿Qué hace, por ejemplo, por la inclusión de la gente con síndrome de Down? Es un poco como todas las Sí, discapacidades. O sea, muchos quieren hacer la broma, pero luego nadie hace nada por gente con discapacidad. sí, correcto. Exacto, sí, Esto, sí, sí. esto es muy interesante y es que esto, como una conclusión sobre este tema, es que lo que habría que hacer, más allá de que el humor sea bueno o malo, y de David Suárez, es preguntar a gente directamente aceptada, a gente directamente con discapacidad. Si alguien hace humor sobre discapacidad, preguntar a gente con discapacidad qué le parece. Pero es un poco al final lo más importante, porque cuando hay gente que no tiene discapacidad, que se ofende por no sobre discapacidad, a mí me ofende esa gente, porque digo, ¿tú qué no vas a opinar sobre mí? Sobre mi colectivo. Es decir, a ti te ofende, genial, oye, maravilloso, pero que creo que me afecta más a mí que a otra persona. Yo puedo decidir si me ofende o no un tipo de humor. Entonces yo creo que hacen falta más personas con discapacidad opinando sobre si les ofende o no X humor. No sé, es Claro. que yo creo que es un poco la clave de Sí, todo. es como que universalmente se decidió que era ofensivo, sin preguntarle a los afectados directamente por el chiste. Sí, sí. Sí, Como que una mesa de expertos decidió que era ofensivo. sí, esto es Sí, una sí. perspectiva nuestra, ¿eh? Es decir, no estamos diciendo que nos guste esto, el humor este. A mí no me gusta, no me gusta nada el chiste. No, 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 a mí tampoco. A mí y a Fran tampoco, a Alicia tampoco le gustó. No, Pero lo que estamos defendiendo es que también se nos dé voz a personas con claro, discapacidad cuando se habla de el humor sobre derecho, discapacidad. claro, el derecho a opinar, al derecho a opinar de a una persona afectada. Que a lo mejor, insisto, que a lo mejor les gusta, bueno, pero que se les pregunte. Sí,
correcto. Eso es. ¿Sabes qué Estamos. pasa con David Sí, Suárez? Termino ya. Que la gente que va a ver a David Suárez genera unos límites con él en los cuales ese chiste está permitido. sí, Entonces, si las 300 personas que han pagado para verle compran ese contexto, David hace el chiste, todos se ríen y adiós, hasta luego. El problema es cuando lo dejas por escrito, que entonces dejas una Claro, evidencia física de lo que has dicho. pero a David claro, Suárez le gusta, ¿eh? Ya te digo yo que le Claro, gusta. también. Le encanta el provocar, le encanta que se hable de él. O sea, él está encantado. O sea, cuando hizo ese chiste, cuando hace cualquier chiste incómodo, él lo que quiere es eso, incomodar. Claro, O claro. sea, creo claro. que vamos a pasar al último tema, un poco sobre incomodar, pero diferente. Pero bueno, el tema es que bueno, tenemos unos cuantos temas aún. Lo que pasa es que, como hemos hablado de tantas cosas, se han, se han solapado algunos temas. Entonces, no, voy a ir descartando algunos temas que ya hemos tocado. Pero sí quería hablar de el humor como herramienta para discriminar. Porque creo que, más allá de la discapacidad, creo que aún hay, es que por ejemplo estoy pensando en humor homófobo, ¿vale? Estos chistes de mariquitas que se hacían hace 20 años, ¿vale? Eh, Creo que el humor se ha usado siempre como herramienta de discriminación y creo que en tema de discapacidad aún estamos muy atrasados, porque creo que se sigue usando mucho el humor sobre discapacidad porque no nos defendemos tantos, no somos un colectivo fuerte aún como lo pueden ser el colectivo de LGTB y demás. Y creo que, no sé qué pensáis vosotros, pero creo que muchas veces el humor se usa para discriminar y creo que es un error. Creo que el humor debería ser más pues, para hacer gracia, pero creo Sí, que la sensación que yo tengo con el humor sobre la discapacidad es que muchas veces es ofensivo, no es humor, o sea, yo creo que es más discriminatorio que humor, aunque es cierto que el contexto, cuando hay un contexto adecuado, evidentemente ya es más humor, pero en general es ofensivo, o sea, cuando alguien sin discapacidad, David Suárez o voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿vale? Ya me callo, soy muy pesado. En el hormiguero, programa que nos encanta seguro, el hormiguero hace un tiempo, uno de los colaboradores del hormiguero hizo un chiste sobre, o sea, humor sobre cojos, algo así como cojos y sordos, o algo así. No recuerdo muy bien sí. el chiste, pero fue ofensivo contra el colectivo discapacitado, ¿vale? Pero el tema es que yo no sé si lo vieron ellos así, no sé, es que yo creo que la sensación que tengo es que nos ofendemos nosotros, pero creo que sigue estando muy normalizado el humor sobre discapacidad. No sé, y creo que sigue siendo discriminatorio. No sé qué pensáis vosotros. Sí, Es y un poquito, sí. pero bueno, adelante. No, ¿Creáis primero que quería decir, Hugo, que comentario antes, que me ha hecho mucha gracia. sí? Has dicho que el colectivo de discapacitados no somos un colectivo fuerte. Entonces me ha hecho gracia. Creo que ha sido un chiste involuntario. Me ha hecho gracia. Correcto, muy bien, muy Comedia, bien. comedia involuntaria. Correcto, sí, Eso sí, para sí, el sí. siguiente. Sí, Sí, complicado. Es un tema complicado. Pero porque va a ser muy difícil que erradiques del habla popular de la gente ciertas expresiones como aunque crucemos de temas lo de Ágata del otro día, Ágata Ruiz de la Prada, ¿no? Al final hay expresiones y hay sí, burlas típicas y hay chiste típico de cojo, chiste típico de ciego, chiste típico de sordo, que se va a arrastrar siempre, sobre todo en la comedia más genérica, digamos, ¿no? La comedia más normativa, digamos, ¿no? sí, Y vas un poco a los márgenes o al monólogo más moderno, digamos, ves que ya no hay comportamientos así. Ya no, te rodeas, digamos, de cómicos de 25, 30, 40 años, ves que ya no entramos en eso. De hecho, criticamos eso bastante. ujú, Claro, en tele sí que es verdad que son cosas más genéricas. O sea, lo que vayas a ver en El Hormiguero, lo que vayas a ver en el programa de José Mota o algo así, pues son cosas chistes más genéricos que es ujú. como, pues chico, pero ¿qué hace? Que es 2025. ¿A quién le hace gracia eso? Y lo peor es que sí que le hace gracia a gente. Sí, eso te iba a Sí, decir eso yo. es lo Sí, peor. las desgracias, sí. Sí. Pero bueno, en fin, Nix, Sí, a ver, el humor, como se hacía antes, yo creo que se hacía así porque había realidades que no se conocían y o que no se querían conocer y la gente pues como que
como que lo imaginaba como muy alien, digamos, y hacía chistes de ello. Pero claro, es como dice Fran, ahora ¿quién se va a reír de una persona discapacitada? ¿Quién se va a reír de un hombre homosexual? Bueno, Los pues rancios de ahí, mierda estos que eh, ahora nos pueblan tanto. eso sí, Pero que vamos. correcto. Pues eh, sí, era sí, una herramienta como lo veo yo, vaya. Era como una herramienta como de opresión o sea, para que la gente que estaba en esas realidades que no se conocían no saliesen a la luz, por si, no sé si se me entiende. sí, 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 correcto, sí, es así, correcto. Pues vamos a ir acabando y vamos a ya un poco la fase final del podcast, es un poco conclusiones, ¿vale? Hacemos un poquito un discursito cada uno de un poco general de humor y la discapacidad y lo que pensamos un poquito así en general y lo que hemos sacado un poco en claro de todo esto. Si queréis, pues Fran primero, que soy invitado, así que un poco resumen en general, así que adelante. vale, pues muchas gracias por la invitación para terminar. Me lo he pasado muy bien. Creo que, por lo que hemos dicho, creo que al final lo importante es el contexto que se genera entre la persona que hace la broma o el chiste y las personas que lo van a recibir. El contexto es muy importante y si no lo hay, es cuando vienen los problemas y las madres mías y las dificultades. Eh, También quería aprovechar para mencionaros a Magma Comedy, que no sé si Ujú. lo conocéis. No, Es la asociación en la que yo más o menos participo también, de aquí de Elche, de cerca de donde yo soy. Se hacen terapia de humor con menores con problemas. ujú, En un centro de menores sí, intentan que los chavales hagan monólogos sobre sus vivencias. Ujú. no, pero guay. Y han ido a Vale. la vida moderna, bueno, fueron cuando el programa existía, son muy amigos de Ignatius y yo, bueno, colaboro con ellos bastante. Y es muy guay porque además ves a los chavales haciendo humor ya desde muy jóvenes con su Ujú, propia vivencia y está muy guay. Y de paso, pues meto ahí la cuña de que el 4 de abril estaré en Valencia, en Paterna realmente, en Kinépolis de Paterna, hombre, el 4 de Tatelna. abril, en un show que se llama Contigo, no de ti, que va sobre discapacidad y Ujú, donde varios cómicos con discapacidad pues hablaremos sobre nuestra vivencia. Yo soy el invitado ese día, como digamos el invitado central, y ujú. hay una serie de tertulianos, también con discapacidad, que bueno, intentaremos hacer reír a la gente que vaya al teatro ese día. Muchas 4, gracias. 4 de abril, es el 4 de Sí, abril, ¿no? viernes. Kinépolis, vale. Oye, pues voy a. ¿Eso hay entradas ahora? ¿Se puede Pues no ir? sé si están a la venta ya, pero vamos, si no están a la venta, tienen que estar a punto de salir. Pues a lo Se ha mejor cancelado ya 2 veces sí, por los eventos de Valencia. A ver si yo la era, tercera ya se puede hacer. yo era de Paterna, yo era de un pueblo de alrededor de Paterna, una urbanización de alrededor, así que conozco el sitio. Así que a lo mejor me caso, ya veremos, sí, pero sí, sí, puede estar interesante. Si Y vas a pasar, habla conmigo que igual te paso. venga, va. Nick, adelante, suban conclusiones. A ver, yo creo que, tal y como yo lo veo, el humor humaniza, el humor normaliza y el humor como que cura muchas cosas. Entonces, como dice Fran, como dices tú, el humor tiene que tener también un contexto y hay que saber usarlo y hay que saber medir también. Ujú, Saber usar el humor cuando se debe y sí, básicamente eso. Que el humor es bueno, pero la burla sí, no, con cuidado, ¿no? con cuidadito. Sí. Pues yo, mi conclusión es que el humor me parece una de las mejores herramientas que hay, así, en general. Sí, no Sí, hablo, sí, sí. no hablo de algo en concreto, sino en general, que es una de las mejores herramientas que hay en este planeta, en esta sociedad que vivimos. Y creo que como genial, como herramienta que es,
creo que ayuda mucho a que la discapacidad se respete, se normalice y se trate de forma más pues, normal, por así decirlo. Porque creo que hay mucha gente que sigue teniendo mucho miedo sobre la discapacidad, sigue sintiéndose muy incómoda con sobre la discapacidad y el humor rompe barreras. Creo que es así Sí. y creo que no es que se pueda hacer humor sobre discapacidad, es que creo que es necesario. Es que Así se debe. y creo que es muy positivo hacer humor sobre discapacidad porque creo que ayuda mucho a romper barreras de juicios y demás. Siempre, por supuesto, con el contexto adecuado, como estamos hablando aquí, creo que es muy importante el contexto, que haya gente relacionada con discapacidad, ya sea persona con discapacidad o que tenga algún tipo de vínculo, que también puede ser. Pero el humor sí es necesario, el humor es muy importante y creo que hay que hacer siempre humor porque la vida es una mierda y mejor Sí, que hacerla con humor que estar sufriendo todo el día, ¿no? sí, Así que, sí, sí. y esto es un Estamos en poco una, de... estamos en una sí, época en la que nos comen los fachas y correcto. Así que nada, y hasta aquí llega el podcast de hoy. Muchas gracias, Fran, por haberte pasado. A vosotros, muchas gracias. Y Nick, pues nada, nos vemos como siempre todos los lunes. Ya sabéis, todos los lunes a las aquí 7 nos de voy la a tener los tarde. lunes. Otros 30 programas más. Correcto, todos los lunes a las 7 de la tarde. Discas siempre estará aquí en Twitch, en YouTube, en iVoox, en Spotify. Y eso, En tu vais a cabeza. tener mucho más, y en tu cabeza también. Y eso, ya sabéis, vais a tener mucho podcast para rato. Así que nada, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Te lo quito.